estamos hablando acerca de la práctica del Evangelio. Ya es la séptima parte esto de lo que estamos hablando. Todas las demás enseñanzas están en el canal de YouTube, en Una Generación de Amor. Ahí están las demás enseñanzas desde la 1 y hasta, estarán subiéndose hasta las que sean, ¿no? Hasta las 7, las que sean necesarias, para poder ver todos los principios, consejos, exhortaciones que Santiago hace para todos nosotros los creyentes. Bueno, antes de leer el pasaje que vamos a estar ocupando, déjeme decirle algunas cosas que son importantes para la comprensión de la Biblia en general, pero del pasaje que yo quiero o que vamos a usar en esta hora. Para comprender la Biblia, debemos saber qué clase de libro es la Biblia. Entonces, la Biblia, ¿sí?, sabemos todos, es la palabra de Dios, pero también tenemos que entender qué tipo de libro es la Biblia. La Biblia es un libro antiguo, ¿sí? La Biblia no es un libro reciente. Con esto no quiero decir que la palabra de Dios no sea actual, sí, pero el libro como tal, la Biblia, es un libro antiguo, ¿sí? De hecho, es una colección de libros escritos a lo largo de 1600 años. Entonces, es un libro antiguo que no fue escrito en un solo momento ni por un solo autor, ¿verdad?, sino que fue escrito a lo largo de 1600 años y fue escrito por diferentes hombres, ¿verdad?, en diferentes circunstancias. A través de esos 1600 años hubo, durante todo ese tiempo, la Biblia, y así se tiene que entender para poderla comprender, si no, no voy a poder comprender la Biblia. La Biblia, a través de esos 1600 años, fue revelando el mensaje del Evangelio del Reino. ¿Qué quiere decir eso? Que el mensaje final, el Evangelio del Reino, el Evangelio de Jesucristo, fue revelándose, ¿sí? No se dio a conocer del todo, por ejemplo, en Génesis, ni en Éxodo, ni en Levítico, que son los primeros libros de la Biblia, sino que fue revelándose, fue mostrándose, fue ampliándose el entendimiento de qué era realmente el mensaje de Dios para el mundo. Y obviamente en Cristo Jesús y después en los apóstoles de Jesucristo, ¿verdad?, finalmente ellos terminaron de escribir, ¿verdad?, a través de las cartas y a través de libros que están en el Nuevo Testamento, toda la revelación del Evangelio del Reino. Esto, si no se entiende, entonces se cometen muchos errores a la hora de querer interpretar o leer pasajes de la Biblia. Hoy estamos mucho en la cultura o en la moda de subir versículos bíblicos a Facebook, a Instagram, a WhatsApp, a estados, todo eso, y está bien, es la palabra del Señor, pero tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el ignorar esto que estoy comentando, ¿verdad?, es cometer ciertos errores, porque luego estamos nosotros subiendo textos sin revisar su contexto y aplicarlos en circunstancias que no aplican, ¿sale? ¿Por qué? Porque no es lo mismo leer un libro como Levítico o Éxodo que leer un libro como Romanos. ¿No son palabra de Dios? Sí son palabra de Dios los dos, pero tenemos que entender que hay una revelación progresiva en el tiempo en que fue escrito, y Romanos es un libro del Nuevo Testamento escrito por el apóstol Pablo después de Jesucristo, y Levítico es un libro escrito por Moisés muchos siglos antes de Jesucristo, y la revelación iba en progreso apenas. Aún libros del Nuevo Testamento tienen destinatarios y propósitos diferentes, ¿sí? No es lo mismo el destino y la idea de Pablo al escribir Romanos, Efesios, Colosenses, ¿sí?, que tienen su propósito y tienen su intención. Tampoco es lo mismo, ¿verdad?, la intención que tenía Santiago, ¿verdad?, Juan, al escribir las cartas o los libros que tenemos en la Biblia que fueron escritos. Entonces, esto es importante, es muy importante esto. ¿Por qué es importante? Porque el pasaje que voy a leer ahora, que vamos a buscar en Santiago capítulo número 4, ¿sí?, versículos 13 al 17, que es la base de esta enseñanza, tenemos que recordar esto, porque si no, hacemos una interpretación errónea de la Escritura, y si hacemos una interpretación errónea de la Escritura, pues obviamente vamos a vivir una vida errónea, ¿verdad?, porque no vamos a vivir en la verdad, sino en una mentira, y entonces no vamos a encontrar el resultado poderoso que tiene el mensaje verdadero de Jesucristo, ¿sale? Entonces sí tenemos que ser cuidadosos
a la hora de interpretar, de leer la Biblia, porque la Biblia es un libro antiguo que fue escrito en una progresión y que es una colección de libros, ¿sí? Ahora, es maravillosa la unidad que tiene la Biblia y el propósito que tiene la Biblia, aun con todo esto que parecería entonces que cada quien escribió lo que quiso y no tendría coherencia. Claro, fue inspirado por el Señor y tiene una coherencia y tiene un mensaje muy claro: el reino de Dios, el evangelio del reino de Dios, ¿vale? Entonces, Santiago capítulo número 4, creemos en lo que hemos orado al inicio, la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas, y que el Señor nos va a enseñar ahí donde cada uno está, la palabra, y el Espíritu Santo nos ayuda a entenderlo. Dice así, versículo 13 del capítulo 4 de Santiago, o en algunas Biblias dice Jacobo, pero es Santiago. Dice: ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos ahí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y luego entre signos de admiración, y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla, que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. ¿Vale? Hasta ahí, por favor. Entonces, fíjese que a veces tenemos nosotros los predicadores la tentación y tenemos que ir al Señor para que el Señor nos guíe en lo que vamos a hablar, pero como que está la tentación de hablar de lo actual, ¿no? De lo que está pasando, de la situación que estamos viviendo, para que no estemos como desfasados, ¿no? O sea, mientras todo el mundo habla de algo, tú estás hablando de otra cosa. Y nosotros venimos hablando de Santiago, ¿ya? Venimos hablando de Santiago y vamos siguiendo los pasajes, lo que el Señor nos pone, y es interesante que Santiago trata este tema, que parece ser como que a propósito, ¿no? Como que fue escrito, fíjese, la Biblia fue escrita hace 2000 años y parece que se escribió ayer, ¿no? Sobre todo los versículos 13, 14, ¿no? Hoy, mañana iremos a tal ciudad, a mis vacaciones, a mis negocios, a mi escuela y todo lo que podríamos decir que está pasando hoy, ¿verdad? Hoy o mañana iremos a tal cosa, haremos tales cosas y tenemos planes y tenemos negocios por hacer y cosas que vamos a realizar. Y el 14 dice, y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. Esto es escrito hace 2000 años. Y entonces Santiago, por el Espíritu Santo, habla en aquel tiempo que ese espíritu, ese corazón jactancioso del hombre y orgulloso del hombre y de la humanidad, de hacer planes y determinar lo que yo voy a hacer en la vida, ¿verdad? Y que nada me lo va a cambiar, nada me lo va a impedir, ¿verdad? Es obviamente una exhortación fuerte que hace Santiago, porque dice, y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. Y luego dice, ¿qué es su vida? ¿Qué es la vida física? ¿Qué es la vida terrenal? Y aquí lo responde. La vida terrenal es como la niebla, que aparece en un momento y luego se desvanece, ¿sí? Hay ciudades, por ejemplo, hay localidades donde amanece nublado. Y uno parecería decir que hoy va a ser frío. Y no, ¿verdad? A las 9, 10 de la mañana ya está el sol en todo su esplendor y entonces todo cambió. Y dice Santiago, hablando de una manera poética, metafórica, ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Es decir, la vida del hombre, ¿sí? La vida del ser humano no está en sus propias manos, está en las manos de Dios, ¿sí? Y hoy este mensaje, no me voy a ir por ese mensaje, hay muchos mensajes sobre eso y está bien. Lo único que quiero decirles, lo sorprendente de la actualidad de la Biblia, ¿sí? Porque el hombre sigue siendo el mismo, ¿sí? Él no ha cambiado. Y la actitud descrita es la jactancia del hombre, la arrogancia tan puesta en evidencia hoy, ¿verdad? En este tiempo, donde el hombre ha tenido que bajar su cabeza y tener que decir, bueno, tendré que esperar porque mis planes no se van a cumplir como yo quería. Y podríamos en esta mañana irnos a hablar de esto
¿verdad? Y exhortarnos y regañarnos y hacernos sentir más mal de lo que nos sentimos mal todos, ¿verdad? Por no poder hacer las cosas que queremos hacer. Pero ahí está, ¿no? Entonces lo que quiero recalcar es la actualidad en la Biblia y la actitud de jactancia que Santiago dice. Porque es más, luego dice, más bien dice, sí, deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto, aquello. Y si el Señor no quiere, no viviremos y no haremos absolutamente nada. Y luego habla, básicamente el 16, de la fanfarronería y la jactancia del corazón de los seres humanos. Y dice que eso es malo, ¿vale? Pero Santiago no quería hablar del COVID-19. Creo que es que no va por ahí, ¿verdad? Queda claro que no estaba pensando en eso. Santiago quería decirnos algo y tenemos que ir al pasaje y analizarlo, porque si no nos vamos a olvidar del objetivo principal que tenía Santiago al escribir esta parte. Y de hecho vamos a irnos al versículo 17 ahorita, que es la parte final, que en lo personal ha sido un versículo que por mucho tiempo lo he leído y siempre me ha dado un poquito de problema decir, ¿qué exactamente quiso decir Santiago con eso de que comete pecado todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace? Vamos a llegar allá porque de hecho eso es lo importante, ¿sale? Entonces seguimos ahí en Santiago capítulo 4 versículo 13 al 17. En versículo 13, por favor. Dice, ahora escuchen ustedes, ¿sale? Yo le dije que la Biblia es un libro antiguo. Yo le dije que la Biblia fue escrita por diferentes hombres, que los libros tienen diferentes propósitos, que tenían destinatarios, ¿sí? Así como una carta tiene un destinatario, ¿verdad? Y si a usted le llega una carta a su casa y está equivocada la dirección y dice el nombre de un vecino, pues usted no se lo queda, ¿verdad? Va y se la entrega al vecino porque el destinatario es otro. A veces vemos la Biblia como un libro mágico, como un libro que sirve solamente como para ir y agarrar cosas ahí para la superación personal o para el consuelo en momentos como los que estamos pasando. Pero no, la Biblia tiene un propósito. Y el propósito está definido mucho de lo que dice a quién va dirigido. Entonces, cuando dice, ahora escuchen esto ustedes, fíjese que no está hablando de nosotros. O sea, ni se ponga el saco porque no le queda. ¿Por qué? Porque cuando Santiago está diciendo ustedes, él está pensando en un grupo de personas. No está pensando en los que vivimos en el año 2020 bajo esta pandemia, no. Él está pensando en las personas a las que les escribió. Por eso dice, ahora escuchen esto ustedes. ¿Quiénes eran esos ustedes? ¿Sale? Es importante que encontremos, porque si no, no vamos a poder entender realmente lo que Santiago quiere decir. Entonces, ¿quiénes son esos ustedes? ¿Sale? Todos los seres humanos que piensan de esa manera, todos los seres humanos que tienen esa soberbia en su corazón, no, definitivamente Santiago no está pensando que ese ustedes no es una carta escrita para todo el mundo, no. Capítulo 1, versículo 1, no lo busque si quiere para que no se me distraiga, yo se lo leo, dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo. Así comienza Santiago. Y está hablando de los destinatarios. ¿A quién está escrita esta carta? Esta carta está escrita a judíos, a israelitas, porque cuando habla de las 12 tribus de Israel, está hablando del pueblo de Israel, ¿sí? El pueblo de Israel estaba conformado por 12 tribus. En ese tiempo estaban dispersas, es decir, muchos estaban por diversos lugares, no todos estaban en lo que es Palestina o en Jerusalén, sino todos estaban dispersos por todo el mundo, ¿sí? Ya en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, usted puede ver cómo para la fiesta del Pentecostés llegaron judíos de muchas nacionalidades. A los judíos dispersos. ¿Pero está hablado a todos los judíos? No,
No puede estar hablado a todos los judíos. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque no todos los judíos, o la gran mayoría de los judíos en aquel tiempo y también hoy en día, no tienen al Señor Jesucristo como el Mesías. Entonces no podía estarles hablando al pueblo de Israel de un Mesías que habían rechazado. Pero lo cierto es que había muchos judíos de origen judío, muchos de las 12 tribus de Israel que habían entregado su vida a Jesucristo y se habían convertido en cristianos, eran creyentes de origen judío. Entonces, cuando usted lee en el capítulo 4, versículo 13, ahora escuchen esto, ustedes, está hablando precisamente de esos creyentes de origen judío, porque Santiago también era judío, y les está hablando a ellos, no le está hablando a todo el mundo, no le está hablando a todos los que vivían en aquel tiempo, y menos a nosotros, o en su mente no estaba. Yo sé que usted sabe que la palabra es viva y eficaz y quedó escrita para nuestra enseñanza, pero tenemos que entender una cosa, que a donde va dirigida esta carta es a los creyentes de origen judío. ¿Sale? Ahora, si quiero irme acercando a la parte importante de lo que esta mañana yo quiero transmitir con ustedes en la práctica del Evangelio, parte número 7. ¿Sale? Ok, entonces el objetivo, ya tenemos los destinatarios. El objetivo de esta carta es hacer una serie de exhortaciones a estos creyentes, ¿sí? Que aunque habían entregado su vida a Jesucristo, creído para salvación de su vida, porque la salvación desde entonces hasta ahora es por medio de la fe en el sacrificio de Jesucristo y en su resurrección, y en una entrega verdadera de nuestra vida al gobierno de Él. Esto había pasado en la vida de estos judíos, ¿sí? Eran judíos que se habían convertido, que habían entregado, que habían creído en Jesús como el verdadero Mesías, ¿verdad? Y habían obtenido salvación, pero estaban fallando en la práctica diaria de la vida cristiana. El tema es que Santiago es escrito para que haya exhortaciones, porque la práctica, la vivencia del cristianismo estaba fallándoles a aquellos judíos creyentes que estaban dispersos por todo el mundo conocido de aquel tiempo. ¿Sale? Entonces, ya obviamente estamos en la parte 7, hay muchas exhortaciones que hemos visto, pero esta mañana hay una exhortación a que como creyente, como hijo de Dios, como nacido de nuevo, no podemos o no deberían ellos, y tampoco nosotros, ¿verdad? Pero estamos hablando de ellos, no deberían caer en la jactancia ni en la arrogancia propia del ego y del humanismo que siempre ha existido, donde el ser humano, pretenciosamente cree que puede él determinar el rumbo de su vida y que él puede determinar hasta el futuro de lo que va a pasar, y esto no es así. Esa arrogancia y esa jactancia, Santiago en la Nueva Versión Internacional le pone fanfarronería, que es propio del no creyente, del no nacido de nuevo, del no convertido, estaba manifestándose también en algunos cristianos, ¿sí? Entonces es ahí donde Santiago dice, oigan, no, ustedes no pueden tener ese pensamiento, esa forma de entendimiento de la vida, porque tú eres un hijo de Dios, nacido de nuevo, que precisamente, como has nacido de nuevo, tú conoces a Dios y sabes que la soberanía y que el gobierno de Dios está en la vida de todos nosotros. Entonces, una actitud equivocada que no es propia de la vida del nacido de nuevo, del creyente. Y de hecho, así son todas las exhortaciones de Santiago. Sí, son exhortaciones para que vivamos como debemos vivir todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Entonces, aquellos ustedes a los que se refiere el versículo 13 son cristianos que estaban adoptando formas de pensamiento mundanas, paganas, no espirituales, y por lo tanto Santiago tiene también que llamarles la atención, ¿verdad? Más se refiere a salir, a hacer negocios y ganar, y que no es malo hacer negocios ni ganar, no es malo, pero es cuando tú piensas que tú puedes determinar el rumbo de tu vida, ¿verdad? Y que tú eres dueño de tu vida y de tu tiempo, y que tú sabes cuánto vas a vivir y cómo se van a dar las cosas. Repito,
nada tan actual como hoy lo estamos viendo, pero que definitivamente el énfasis era que los creyentes de aquel tiempo no tomaran actitudes que no correspondían con la vida espiritual de los nacidos de nuevo, de la iglesia, de los creyentes y cristianos del primer siglo, ¿sale? Entonces, con esto en mente, vamos al versículo 17, ¿sale? Quisiera que lo pusieran ahí el versículo 17, que es donde me voy a centrar. ¿Por qué? Porque aquí hay mucha enseñanza o una aparente contradicción, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice el versículo 17, así que, como conclusión de todo lo que ha dicho, comete pecado, ¿sí? El pecado está, dicen algunas versiones, en todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. El que sabe hacer el bien y no lo hace. Así que se comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Ahora, escuche por favor. Cuando dice todo, todos, porque dice así que comete pecado todo él, o sea, está hablando de personas, todo el que, esa expresión está hablando de personas. Volvemos al mismo punto. ¿Será que ese todo el que son todos los seres humanos? Esa es la pregunta. ¿Está hablando Santiago, está refiriendo a todos los seres humanos? Porque si está refiriéndose a todos los humanos, entonces todos los seres humanos saben hacer el bien y no lo hacen, y entonces es pecado. Quiero que lo tenga eso en mente. ¿Por qué? Porque quiero ir a un pasaje que ahorita vamos a ir, que es Romanos 7. Y va a haber como una aparente contradicción entre lo que Santiago habla y lo que Pablo. Aquellos que a veces buscan que la Biblia se contradice, no entienden, no comprenden que la Biblia no se contradice. Simplemente está dirigido a diferentes personas y tienen diferente objetivo lo que se dice. Un ejemplo clásico es esto que vamos a leer ahora. Mientras que Santiago dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, según la Reina Valera, o que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace, fíjese que Romanos 7:18 al 20 dice lo siguiente: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habito. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Parece una contradicción, ¿no? Porque mientras Santiago me está diciendo, es que pecado es todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Pero en Romanos Pablo me dice que aunque él deseaba hacer lo bueno, no era capaz de hacerlo. Dice el 19, de hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, y si no hago lo que no quiero, ya no soy yo quien hace eso, sino el pecado que habita en mí. Es decir, como que Santiago dice que si tú sabes hacer lo bueno, pues ya lo hagas, ¿no? Porque si no te es pecado. Pero por otro lado, en Romanos dice que aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Entonces yo digo, que se pongan de acuerdo. O sea, mientras Pablo me dice que aunque yo quiera hacer lo bueno, no lo voy a lograr, Santiago me exhorta a que haga aquello que sé que es lo bueno. Entonces, no sé si en su mente está quedando la contradicción que está en mi mente. En mi mente es, ¿cómo me exhortas a hacer algo? Porque, ojo, Santiago le está hablando a creyentes. Me estás exhortando a que yo haga aquello que sé que es bueno. Y mientras Pablo en Romanos me dice que aunque yo sepa y aún desee hacer lo bueno, no seré capaz de hacerlo. Y que no hago el bien que quiero o deseo hacer. Entonces aquí como que hay una trampa. ¿En qué sentido? En que un apóstol me dice que practique, que haga todo aquello que sé hacer, y otro apóstol me dice que ni lo intente porque ni lo voy a poder hacer. Entonces ya me quedé, bueno, ¿lo intento o no lo intento? Me regañas, pero al mismo tiempo me dice otro apóstol, Pablo, que aunque intente hacer el bien, no voy a lograr hacerlo. Y entonces, repito, por eso en ocasiones leer la Biblia y subir versículos sin ton ni son, ¿verdad? Sin tener un contexto, es equivocado y trae más confusión que aclaración de las cosas. Entonces, Santiago 4:17, por ningún motivo está en contradicción con Romanos 7. Sí, Romanos 7 dice que aunque deseamos hacer lo bueno, seremos incapaces de hacerlo.
Mientras que Santiago 4 me dice que, o me exhorta y que me dice, no vivas en pecado, creyente, porque todo el que sabe hacer el bien y no lo hace, está fallando delante de Dios. Sí, entonces yo podría decir, sí, Santiago, sabemos hacer lo correcto, pero no lo hacemos porque Pablo dice que no podemos. Y de hecho, hay algunos grupos cristianos, de hecho, yo he platicado con algunos de ellos que llegan a esa conclusión, que sí, que hay que hacer lo que Dios quiere, pero que al mismo tiempo pues no se puede. Y entonces uno dice, bueno, entonces, ¿qué me predicas? Pues que debes hacerlo, pero que no lo vas a lograr. ¿Cómo? Entonces, es un evangelio que no tiene sentido. Bueno, esta aparente contradicción no lo es, sino en realidad tenemos que entender cada cosa tiene su propósito, su lugar, su revelación, y ambas van juntas para el entendimiento de algo muy, muy especial en esta mañana. Primero, Romanos escrito por Pablo explica, ¿sí?, todo el capítulo 7 de Romanos, que no lo voy a leer ahora, pero explica que categóricamente que el ser humano es incapaz de hacer lo bueno. Eso es una verdad de la palabra. El ser humano es incapaz de hacer lo bueno. Y esto queda demostrado en la vida de todos los seres humanos, que en lo muy secreto de nuestra habitación y en lo muy sincero de nuestra reflexión, que ahorita, como todo el mundo sabe, tenemos mucho tiempo para reflexionar, ¿verdad? Tú puedes reflexionar y saber que a lo mejor salen en la tele y te dicen, y también gente te dice, aprovechen este tiempo, platiquen, conozcan, tengan largas charlas. La realidad es que se están peleando todos, ¿ah? Ya no se aguantan, ¿ah? Y a lo mejor comenzaron la cuarentena con toda la intención de tener grandes charlas con los hijos, profundas, conociendo y todo. La realidad es que ya no aguantan los chamacos y ya no saben qué hacer con ellos. Entonces tú llegas al final y dices, pero si yo quería pasar una cuarentena de edificación, ahora dicen, por ejemplo, no dicen, vi una noticia que dice que en el lugar del epicentro de la pandemia en China, terminando la cuarentena, subieron los divorcios. Y eso lo puede checar, no me lo estoy inventando, ¿sí? Subió el número de solicitud de divorcio después de la cuarentena. No le vaya a pasar eso a usted aquí en la cuarentena. Pero lo cierto es que la realidad explica que la naturaleza humana, categóricamente y enfáticamente, el ser humano es incapaz de hacer lo bueno. Por eso en Romanos 7:18, cuando dice claramente, no soy capaz de hacerlo, usa la palabra griega, o usa una palabra griega que se traduce, ¿sí? No digo la palabra griega porque ni me sale, ¿verdad? Pero aquí la tengo escrita. La palabra griega que usa, que está compuesta de dos partes, tiene una raíz que es intensidad, que manifiesta intensidad, y la otra es trabajo. Y entonces significa trabajar completamente e intensamente para lograr algo. También significa producir algo por un gran esfuerzo. Entonces lo que está diciendo Pablo en Romanos es que aunque tú y yo, aunque cualquier ser humano deseemos hacer lo bueno, humanamente trabajemos arduamente por producir, por crear, por llevar a cabo acciones buenas, no lo lograremos. ¿Sí? Eso es lo que dice Romanos capítulo 7. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo, no seré capaz de trabajar completamente en lo bueno, no podré producir por mi esfuerzo, eso es lo que dice, algo bueno. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso es lo que produzco. Es decir, producimos más fácilmente lo malo que lo bueno, es lo que está diciendo. Y el esfuerzo humano jamás alcanzará para lograr los objetivos de lo que a Dios le parece que es bueno. No podemos agradar a Dios en nuestra fuerza. Esa es una verdad descrita en Romanos. Por eso a lo largo de esta enseñanza yo le he dicho que Santiago no se ocupa de explicar esto, porque ya lo explicó, lo explicaría o lo explica Romanos.
¿sí? No lo explica él. Santiago entiende una cosa, que los que reciben su carta ya saben esa cuestión. No creo que haya habido confusión para ellos, porque ellos sabían que humanamente no se podía hacer el bien, ¿sale? Entonces, comprueba esto, que el ser humano, por más esfuerzos que haga, no podrá producir, no podrá hacer lo bueno, ¿sale? Y repito, si tú eres creyente lo sabes, lo viviste muchos años. Si no eres creyente, si no has entregado tu vida al Señor, tú lo compruebas en tu diario. Te cuesta mucho trabajo hacer lo bueno, ¿sí? Es más fácil hacer lo malo, ¿verdad? Es más fácil producir. Nuestra naturaleza humana produce fácilmente lo malo, lo desagradable a Dios. Producir lo bueno cuesta mucho trabajo, se logrará en algunas ocasiones, pero no es una vivencia de todos los días. En realidad no lo es, porque el ser humano está atado a el pecado, a la maldad. Regresemos a Santiago, capítulo 4, versículo 17. Entonces, teniendo en cuenta esto, porque la palabra no se contradice, ¿qué es realmente lo que dice Santiago? Es interesante, muy interesante, que Santiago dice: así que comete pecado todo el que sabe hacer. Y otra vez voy a la palabra hacer. Así como en Romanos busqué la palabra hacer, ¿sí? Katergasomai, por eso no me atreví a decirlo porque está muy larga. Esa es la palabra que se usa en Romanos. Cuando vas a Santiago y buscas en el original qué palabra era la que se usaba para decir, no es la de Romanos 7:18. No es otra palabra. Es una palabra que se lee poieo. Esas dos palabras son diferentes, pero en nuestras Biblias se traducen hacer. Si tú buscas en Romanos, capítulo número 7, dice, no soy capaz de hacer. Y si tú vas a Santiago, encuentras todo el que sabe hacer. En español se traduce de la misma manera, pero son dos palabras diferentes. Y ahí está el punto, ¿sí? Porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿verdad? Como la mayoría lo sabemos, no en español, y al traducirse, que está bien traducido, no estamos diciendo que está mal traducido, pero obviamente el español no tiene toda la riqueza de palabras para poder describir lo que en realidad. ¿Qué significa la palabra en katergasomai en griego? Hacer. ¿Qué significa poieo en griego? Hacer. Ya, está traducido, punto. Pero en realidad son dos palabras. Entonces, ¿por qué no usaron la misma? No usaron la misma porque en griego uno tiene un énfasis y otro tiene otro énfasis. Y fíjese, mientras que hacer de Romanos 7:18 es trabajar completamente, producir por esfuerzo y arduo trabajo algo, poieo, que es la que se usa en Santiago 4:17, significa varias cosas, pero me llamó la atención dos. Una es ejecutar algo y la otra se llama expresar. Ejecutar y expresar. Sacar también, fíjense qué significa, sacar, practicar, hacer. Pero me llamó la atención que cuando tú pones las palabras de katergosamai y poieo y las sacas, aunque hay algunas palabras que coinciden como hacer o trabajar, cuando tú las observas, una tiene una tendencia y otra tiene otra tendencia. La primera tendencia es yo produzco, yo solo produzco completamente, o sea, todo el bien es asunto mío. Producir el bien tiene que ver con todo mi esfuerzo humano. Mientras que poieo en Santiago no tiene el énfasis de que tú lo produces. Tiene el énfasis de que tú lo sacas, de que tú nada más lo ejecutas. Como que se te da una orden, como que se te da un hacer y tú simplemente lo realizas. No tiene la connotación de un trabajo completo e intenso, ¿vale? Es como si te dicen, mira, te traen las partes de una cajita, te dan un instructivo, ¿verdad? Y nada más, ármalo. Ese es el énfasis de poieo que está en Santiago, mientras que el énfasis de katergasomai es, haz una caja. ¿Cómo? Hazla. Busca los recursos, busca la manera, busca los materiales y produce una caja. Si notan la diferencia, o sea, es completamente diferente. O sea, a que yo produzca toda la caja, a que simplemente ejecute
lo que ya se me dijo que ejecute y ya se me dio un instructivo, las partes, y simplemente la armo y ahí está la caja. ¿La hice? Sí la hice, pero no se compara con la otra palabra hacer, que es yo tengo que ir a buscar, no sé, la madera o el cartón, cortarlo, las medidas y todo un esfuerzo, todo un trabajo, así, de que no existía nada, aquí está la caja. A que simplemente me dieron ya ciertas cosas solo para ejecutarlas. Entonces, en Santiago 4:17 dice, déjenme ya no leerlo como una traducción, sino leerlo como una explicación. Así que comete pecado todo aquel que ya se le han dado las instrucciones y la capacidad para hacer el bien y no lo hace. O sea, ya te dieron todo para hacerlo y no lo haces, no armas la cajita. Entonces, ese es el error, de que teniendo todos los elementos para hacerlo, no lo hagas. Entonces, como ustedes pueden ver, no hay una contradicción entre Santiago 4:17 y Romanos 7:18 y 19. No lo hay. Lo que en realidad está diciendo es que el creyente, porque se le está hablando, ustedes le está hablando a creyentes, son aquellos que teniendo los elementos para hacer lo bueno, no de su propia naturaleza, no de sus propias fuerzas, no lo hacen, ¿sí? No lo ejecutan, ¿sí? No lo sacan, no lo expresan. Buscando algunos comentarios sobre este pasaje, me encontré un comentario de que lo que hace el autor es traducir ya con más gramática que la que nosotros ponemos. Yo no conozco totalmente la gramática griega, pero él sí. Entonces saca la gramática griega y da propone una traducción. Me gustó. Dice que esta parte, el que comete pecado, todo aquel que sabe hacer el bien no lo hace, se podría traducir: el que sabe cómo hacer el bien y no lo hace. El que sabe cómo hacer el bien y no lo hace. El que sabe la manera en que un ser humano, eso ya es cosa mía, puede ser transformado de un pecador a una persona que puede expresar la bondad y el amor de Dios. Por eso lo que dice es el que sabe cómo hacer el bien. Mientras que, lo quiero juntar, mientras que Romanos dice, deseo hacer el bien, pero no soy capaz de hacerlo. Cuando tú conoces el evangelio, cuando tú conoces a Cristo, cuando tú conoces la palabra, después de un tiempo tú dices, yo soy incapaz de hacerlo, pero he aprendido cómo lo puedo hacer. La manera en que puedo ser libre de esta naturaleza pecaminosa que me ata. Entonces la pregunta que yo te quiero hacer ahorita que me estás escuchando es, ¿tú sabes cómo hacer el bien? ¿Tú sabes cómo hacer el bien? Porque si tú sabes cómo hacer el bien, tienes que hacerlo. Porque si tú sabes, sí sé hacer el bien, es agarrar un poco de despensa. No, te fuiste por otro lado. Yo no estoy diciendo que si sabes hacer cosas buenas. Yo te estoy diciendo que si tú sabes cómo te puedes librar de Romanos 7:18 y 19. Eso es lo que te estoy diciendo. Porque Romanos 7:18 y 19 describe una incapacidad, una cárcel, una atadura de tu naturaleza humana incapaz de hacer lo bueno delante de Dios. La pregunta es si tú sabes cómo librarte de eso. Porque si tú ya aprendiste cómo librarte de esto, entonces vas a poder manifestar, ejecutar, expresar lo bueno que Dios quiere que expreses y que ejecutes. Pero si tú no sabes cómo librarte de eso, aunque desees hacerlo, no lo vas a poder hacer. Aunque tú desees que esta cuarentena la vas a aprovechar en cosas buenas, no vaya que va terminando, corras al registro civil para pedir el divorcio. ¿Por qué? Porque tú pensaste que tú podías hacer las cosas bien. Te engañaste a ti mismo, pero no pudiste hacerlas. A lo mejor tú eres una persona que ahora sí que asistía, porque así todos asistíamos a reuniones, porque ya nadie asiste. Asistíamos.
A lo mejor tú asistías a las reuniones, pero en la vida práctica siempre vivías haciéndolo mal, lo que no querías. Terminabas siempre haciendo, y cuántas veces con el esposo, la esposa, los hijos, no, ya nos vamos a hacer las cosas bien, y todo mal otra vez. Tienes que darte cuenta que sigues en esa cárcel descrita en Romanos 7, 18 y 19, queriendo hacer el bien, no logro hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Romanos 7, 18 y 19 es una verdad. Lo que te estoy preguntando en esta mañana, según Santiago 4:17, es que si tú ya sabes cómo librarte de eso, para que entonces puedas ejecutar, no trabajar y producir, no, ejecutar, expresar el bien, lo bueno, lo agradable delante de Dios. Si tú ya sabes cómo hacerlo, ¿verdad? Hazlo. Si no lo sabes, déjame rápidamente decirte que para que tú te libres de lo que dice Romanos 7, 18, 19, de que no podrás hacer el bien, lo primero es, y todos los que somos creyentes de tiempo, hemos de haber seguido este camino. Y este camino está claramente trazado en la Escritura. ¿Cuál? Que iniciar por arrepentirnos de vivir una vida independiente de Dios y tratar e intentar una y otra vez de hacer lo bueno y darnos cuenta que no podemos. Arrepentirnos de la vida independiente de Dios y creer mediante la fe, obviamente, en el sacrificio de Jesucristo en la cruz para el perdón de nuestros pecados y creer en la resurrección de Jesús para la justificación de nuestra vida. Si tú comienzas por arrepentirte y creer, entonces y creen en el sacrificio de Jesús, entonces vamos a ir avanzando en el cómo saber hacer el bien, ¿sale? No como una serie de ideas de buena conducta, no, sino como una naturaleza libre para ejecutar lo que el Señor quiere que se ejecute. Cuando tú haces esta entrega verdadera, real al Señor y aceptas el gobierno de Jesucristo en tu vida, como aceptamos el gobierno de Jesucristo en nuestras propias vidas, cuando eso sucede, cuando hay una sincera entrega al Señor y una aceptación de su gobierno de tal manera que podamos repetir con convicción, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, que podamos nosotros decir con convicción, venga tu reino y hágase tu voluntad, cuando nuestra voluntad esté rendida al gobierno de Jesucristo, entonces nosotros estaremos experimentando algo que Dios va a hacer milagrosamente. Dios va a actuar milagrosamente. ¿Qué va a hacer? Va a enviar su Espíritu Santo, ¿sí?, dentro de ti y te va a regalar, te va a impartir algo que se llama la nueva vida, algo que se llama la vida del Espíritu, algo que se llama la nueva naturaleza. Y este acto que solamente Dios puede ejecutar en tu vida se llama el nuevo nacimiento. Y de ahí surge la fuerza, la fortaleza, la vida interna que te libera, ¿sí?, de Romanos 7, 18 y 19. Entonces, esa opresión en la que estabas, que humanamente no puedes hacer lo bueno, viene el Espíritu Santo dentro de ti, te da la nueva vida. Y es la nueva vida, por eso me llama la atención que en Santiago 4:17 la palabra ser es poieo, porque dice sacar, ejecutar, porque ahora el Espíritu Santo va a vivir dentro de ti poderosamente y te va a guiar, te va a hablar, te va a decir lo que tienes que ejecutar, las cosas que tienes que hacer, porque Él te va a dar el querer como el hacer, es decir, el poder para hacerlo y también la idea de lo que Él quiere que hagas. Solamente tenemos nosotros que ejecutarlo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es el que va a ejecutar, nuestro cuerpo es el que va a llevar la despensa, nuestro cuerpo es el que va nuestra boca es la que va a hablar para pedir perdón, nuestro cuerpo es el que va a expresar. Por eso una de las traducciones de la palabra ser en Santiago 4:17 es expresar, ¿sale? Entonces, cuando tú entiendes eso, cuando tú sabes eso y lo experimentas, ahora sí, Santiago 4:17. Porque tú no puedes aplicar esto a toda la gente. Así que comete pecado todo aquel que sabe hacer el bien no lo hace.
van a pecar toda la vida porque saben hacer el bien. Todos saben hacer el bien. Escucha, ve las redes sociales, todos saben hacer el bien. Todos están teniendo una cuarentena maravillosa, ¿eh? Y recomiendan a todo el mundo que la vivan como ellos. ¿Quién sabe? Solamente ellos están ahí adentro, cómo estarán viviendo. Pero lo cierto es que la Biblia dice que si tú no tienes el gobierno de Jesucristo, entonces no podrás hacer el bien que quieres, aunque lo intentes. Pero cuando tienes esta experiencia y este entendimiento, por eso dice, el que comete pecado, todo el que sabe. Cuando dice sabe, es que sabe todo esto y lo ha vivido. Cuando tú sabes esto porque lo has vivido por experiencia, el arrepentimiento, la fe, la entrega, el doblegarte al Señor, el bajar la cabeza delante del Señor y dejar que Él te llene con su espíritu para que te imparta la nueva vida, ese conocimiento, ese saber, hacer, es el que entonces Santiago dice, hazlo, hazlo, ¿sí? Nosotros expresamos en nuestros cuerpos la vida del Espíritu. Quiero que vayamos a un último pasaje, que es Gálatas capítulo número 5. Gálatas capítulo número 5 claramente muestra esta verdad que estamos aquí hablando, ¿sí? Cómo desde la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es que nosotros podemos expresar, poieo, hacer, expresar, ejecutar, practicar las cosas buenas delante de Dios, pero no son propias de nosotros, porque nosotros sin el Espíritu Santo, Romanos 7, 18 y 19, incapaz de hacerlo. Por eso dice, en cambio, versículo 22, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Mire, todo para la cuarentena. Todo lo que necesita para la cuarentena. ¿Qué necesita? Amor, ¿no? Alegría, imagínense la cuarentena con todos enojados. Paz, mucha paciencia, amabilidad. ¿Te puedes hacer para allá tantito? ¿Ah? Te puedes hacer un poco más para allá. ¿Ah? Bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Pero eso, ¿de dónde viene? Del Espíritu, del fruto del Espíritu. Y está con mayúsculas, habla del Espíritu Santo, habla del Espíritu de Dios. Es que el Espíritu de Dios vino. No nacemos con el Espíritu Santo. Tenemos que tener esa experiencia de que el Espíritu venga dentro de nosotros, y eso se llama el nuevo nacimiento. Cuando eso sucede dentro de nosotros, entonces se puede expresar, se puede sacar, se puede ejecutar todo lo que tiene que ver con el amor, la alegría, la paz. Todo esto no está en la naturaleza humana, está en el Espíritu de Dios cuando nos habita. No está que yo me aprenda la definición de amor o de alegría o de paz o tenga el deseo de vivir este tipo de circunstancias de esa manera. No, tiene que ser una presencia real y verdadera del Espíritu Santo dentro de nosotros. Y esto solamente sucede cuando el Señor Dios Todopoderoso en su gracia infinita determina que el Espíritu Santo venga a morar en la vida de todos aquellos que se entregan, de todos aquellos que aceptan el gobierno de Jesucristo. Dos cosas finales. Si tú eres creyente, hijo de Dios, nacido de nuevo, vive una vida espiritual. Y en tu cuarentena y en la familia veremos qué tan espirituales somos en el sentido de qué tanto dejamos que salgan las cosas del Espíritu que están dentro de nosotros. Y si por más que intentas que salgan las cosas del Espíritu, no salen, a lo mejor ni están. Y sería bueno que te tomaras un tiempo para ver si de verdad hay un nuevo nacimiento en tu corazón. Porque si no, de otra manera, nunca podrás hacer lo bueno que corresponde. Pero si tú sabes que sí hubo una transformación de tu vida, la exhortación de Santiago en esta mañana, la palabra del Señor, es, si tú sabes cómo hacer lo bueno, ejecútalo, hazlo. Busca la presencia del Espíritu en tu vida, cultívala, ahí está, no se va ido, pero hazle caso, déjate guiar, oí la voz del Espíritu en tu corazón, en tu mente, por la palabra también, y guíate por él y expresa lo que el Espíritu Santo te ponga. Porque si tú no haces eso, entonces estamos fallando delante de Dios.
Y también, si esta vida de la cual estoy hablando es un anhelo de tu corazón, pero no la has podido vivir, porque tal vez nunca has entregado tu vida a Jesús. Fíjate que no tienes que pasar al frente porque estás en tu casa, ¿verdad? No tienes que levantar la mano porque nadie te ve, pero tú puedes realmente doblar tus rodillas ante el Señor y pedirle perdón, arrepentirte y decirle al Señor Jesucristo que venga a gobernar tu vida. Entregar, creer que Jesús murió en la cruz por ti, que el Señor Jesucristo pagó la deuda de pecado por su infinito amor en una cruz, pero que resucitó al tercer día. Y si tú crees en su muerte y en su resurrección, el Señor te perdona y te justifica. Y Él, en un acto milagroso, enviará su Espíritu Santo a tu corazón. Ni cuenta te vas a dar a lo mejor, pero algo va a cambiar dentro de ti. ¿Por qué? Porque tú también vas a dejar que tu voluntad esté en las manos del Señor. Por eso es interesante que Santiago le dice a los cristianos, ¿cómo que vas a ir y venir? Y bueno, no que tu voluntad está rendida a Dios. No es que si Dios quiere, que no se te olvide. Le habla al creyente, que tus días y tu vida están en las manos de Dios. Y será lo que Él diga. Porque eso un día le dijimos, aquí está nuestra voluntad. Entonces no nos podemos comportar como los que tenemos voluntad propia, sino la voluntad rendida al Señor. Pero si tú no has entregado tu vida al Señor, rinde tu voluntad a Cristo y Él, ¿cómo te puedes rendir al Señor? Habla con Él y dile, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Yo no quiero vivir para mí, quiero vivir para ti. No quiero ser gobernado por mí mismo, quiero ser gobernado por ti y me arrepiento y perdóname y algo poderoso va a suceder. Y tú verás que en tu vida empezará a aparecer los frutos del Espíritu y así te darás cuenta que el Espíritu Santo está dentro de ti. Por eso, todo el que sabe esto y lo ha visto y se niega a hacerlo, está fallando delante de Dios. Así es que la exhortación es a que si tú sí sabes y has visto el poder de Dios en tu vida, vivas de una manera digna, espiritual.